Vamos en el capítulo 23. Sí, vamos, es un capítulo un poquito largo, tiene algunas partes, yo creo que lo vamos a manejar en 3 partes. Vamos a leer hoy del 1 al 11. Libro de los Hechos, capítulo 23, versículo 1. Puestos de pie por reverencia a la palabra de Dios. Ya el hermano oró por la palabra. Lo leemos y entonces tomas asiento. ¿Ya lo tienen? Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Dice así en el nombre de Jesús, dice Reina Valera. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Hechos 23:1, ahí están, mis hermanos. Tomen asiento, mis hermanos, vamos a meditar. Voy a leer desde el versículo 30 del capítulo 22, un versículo antes. A los que tienen Reina Valera dice como subtítulo: Pablo ante el concilio. ¿Recuerdas qué fue lo que pasó la vez pasada, mi hermano? Pablo, a final de cuentas, llegó a Jerusalén, pues le batalló, mi hermano, como siempre, con pruebas, con luchas, con oposición de parte de los que pues se supone que son los seguidores del Señor, pero pues que le han hecho la vida de cuadritos a Pablo. Así, ¿cuánto no ha pasado con nosotros, mi hermano? Que a veces ni siquiera los hijos del diablo son los que nos dan contra, sino los hijos de los que se dicen hijos de Dios, ¿no? A medias tintas están convertidos y entre esto y lo otro piensan que nosotros somos, como dice el dicho y la canción, somos monedita de oro para caerle bien a todos, pero pues lamentablemente, mi hermano, lo único que le tenemos que caer bien primero es al Señor. Cayéndole bien al Señor, entonces ya si le caemos bien a los hermanos o no, pues meditémoslo, porque a lo mejor sí estemos obrando en alguna parte mal y a lo mejor no. Y si no es no, hoy vamos a hablar de la conciencia, mi hermano. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de la conciencia. Y está tremendo, mi hermano, esta parte escritural, porque hoy vamos a ver qué es lo que hace un siervo de Dios ante las circunstancias que a veces nos caen mal, no nos gustan, y ante las injusticias. ¿Cuántos han sido, ahora sí que, cuántos han recibido injusticias? ¿Cuántos han sido víctimas de injusticias? Yo creo que todos. Yo creo que aunque a veces ni siquiera, yo creo que como cristianos siempre estamos expuestos a las injusticias, por muchas razones. E inclusive en el mismo mundo, pues ahí se dan con todo y la corrupción está al 1000%, ¿no? Entonces vamos a ver cómo es que un siervo de Dios, ya hemos visto un poquito, pero vamos a ver cómo un siervo de Dios genuino actúa y hace frente ante las injusticias. Está tremendo, mi hermano. Dice entonces el versículo 30 del capítulo 22, dice: al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban, ¿quiénes? Los judíos. ¿Quiénes estaban acusando a Pablo? Los judíos, como siempre. Le soltó de las cadenas y mandó a venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo le presentó ante ellos. ¿Quién hizo eso? El tribuno. Entonces dice el versículo 23, el versículo 1: entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. A mí se me hacen, hermano, estas unas palabras de Pablo muy sinceras, se me hacen unas palabras de lo más normal, no se me hace nada como de que quiera, pero ante los oídos de muchos, estas palabras, si salen de nuestra boca, les vamos a caer mal. Van a decir que somos soberbios, que ya nos creemos mucho, santurrones, que ya sentimos que nos están saliendo alitas, y así, hermano. Y lo curioso es que a veces esas palabras vienen de parte de personas que vienen a la iglesia o que son de otras iglesias, que son vecinos a lo mejor, pero que por X circunstancia, quién sabe por qué, en vez de que el Espíritu Santo los influya, los influencia, son influenciados por el espíritu maligno. Porque esas actitudes no son de Dios. Eso no se le puede atribuir a un siervo de Dios. Y si un siervo de Dios lo hace, entonces quiere decir que se está
dirigiendo de manera equivocada. Porque eso, yo hasta el momento, mi hermano, nunca lo he visto y no he sabido que esté escrito en la Escritura, tanto en los Evangelios, acerca del Maestro y tampoco de los apóstoles, una manera de dirigirse como tal. ¿O sí? A lo mejor me equivoco, pero yo no me acuerdo de ninguna parte donde diga que un siervo de Dios andaba haciendo chismes, andaba haciendo alboroto, andaba hablando mal de su hermano, manipulaba a la gente, aunque en estos días eso abunda, ¿verdad? Está tremendo, mi hermano. Entonces, me voy a apoyar en Reina Valera, versión contemporánea, mi hermano. Dice de la siguiente manera: Pablo fijó la mirada en el concilio y dijo: hermanos, toda mi vida he vivido delante de Dios sin tener nada de qué avergonzarme. ¿Quién era el único que podía decir esto acerca de sí mismo? José. Así como tú puedes decir, puedes estar seguro de las palabras que dices, que tú sabes cómo es tu testimonio, mi hermano. Tú sabes y puedes decir delante de nosotros, delante de las personas: no, es que mi testimonio ha sido así, he sido bien bueno, no falto, no peco, no me equivoco, no fallo. Pero solamente tú sabes si es cierto. Solamente tú y Dios, pero Dios te va a dar la oportunidad que si estás mintiendo, te arrepientas y endereces tu pensamiento. Pero también sabe hasta qué punto tú sí has sido, como dice Pablo aquí, que no tengas nada de qué avergonzarte delante de Dios. Y eso vale mucho, mi hermano. Porque si no saben cosas defendiéndote ante aquellos que te acusan, hermano, entonces solamente tú sabes. Aquí está bien tremendo porque te voy a contar algunas cositas. Entonces, ¿dónde estaba? Pablo estaba ante el concilio. ¿Qué era el concilio? El Sanedrín. ¿Qué era el Sanedrín? Ahora sí que el grupo de ancianos, todos los jefes de lo que en ese momento era la iglesia. Entonces, dice Pablo que él, dice Reina Valera, que tenía una buena conciencia. O sea que dentro, fíjate hasta dónde es importante esto, hermano. ¿Por qué te menciono este punto? Por dos razones. El primer punto: ¿quién era Pablo? Era un fariseo. ¿Qué había hecho Pablo? Mataba a cristianos, encarcelaba a cristianos, perseguía a cristianos, golpeaba a cristianos, torturaba a cristianos. ¿Cómo entonces Pablo está diciendo que tenía buena conciencia? Interesante pregunta, ¿verdad? ¿Por qué decía que él tenía buena conciencia después de todo lo que hizo? Pero hay un punto bien importante, mi hermano. Cuando un cristiano realmente cree en la palabra de Dios y se mueve dentro de la fe en Dios, no se le olvida quién fue, pero hay alguien que le limpió la conciencia. Entonces, ¿por qué hay muchos cristianos que dicen: es que, hermano, es que me estaba acordando de esto, y se acuerdan de todos, es que yo antes era así? ¿Qué pasa, hermano? Eso quiere decir que no han sido cubiertos con la sangre de Cristo. ¿Te acuerdas ahorita uno de los cantos que decía que nos alegrábamos en nuestra salvación? ¿Por qué muchos no se alegran en su salvación? Sino que están llenos de temores, preguntas, dudas. O a lo mejor se han sido cubiertos con la sangre de Cristo, pero ¿por qué las dudas? Incredulidad. Les hace, diría el comercial, les hace falta ver más backs. Les hace falta afinar su fe. Les hace falta leer más la Biblia. Les hace falta más caminar, moverse, pensar, leer, llenarse de la palabra para que esa fe se fortalezca, mis hermanos. Porque hay muchos que se han sido limpiados con la sangre de Cristo. Ya tomaron la decisión, lo hicieron, en ese momento lo hicieron de una manera genuina, sincera, honesta, verdadera. Pero con el tiempo, mi hermano, ¿te acuerdas que hablábamos, el hermano Patricio habló de la armadura de Dios? Y te acuerdas que dentro de la armadura de Dios hay uno que es el casco de la salvación. ¿Qué te protege un casco? ¿Qué es lo que le está diciendo la palabra? Que el enemigo va a intentarte hacerte dudar de tu salvación. ¿Tú crees que nada más por eso ya eres salvo? Sí, ajá. Y te va a empezar a hacer querer dudar de tu salvación. Pero es verdad que así de sencillo como que Cristo murió en la cruz del Calvario y yo creí, me bauticé, vi la señal, tengo el sello de aquel que creyó en Cristo, basta y sobra.
Si al diablo le parece o no le parece, ese es su problema. Si a los hermanos les parece o no les parece, ese es su problema. La relación es personal entre tú y Dios. Amén. Pero muchos olvidan y dicen, no, es que sí es cierto, este pecado es imperdonable. No, es que hice algo muy malo. Yo no creo que hayas hecho algo más malo que Pablo. Entonces, ¿por qué Pablo decía que tenía buena conciencia? Después de todo lo que hizo. Porque desde el momento que la luz lo alumbró, comenzó a caminar en la luz. Con esa luz. Sin esa luz ya no podía caminar. Ahora nosotros hemos comenzado a caminar en esa luz. El hermano Patricio nos habló el miércoles acerca de Cristo, la luz del mundo. Ya comenzamos a caminar en esa luz. Ya comenzamos a vivir con esa luz. Está tremendo, mi hermano, pero es verdad. Entonces, Pablo ahora todo lo que hacía no se le olvidaba que la luz lo estaba alumbrando. ¿Cuántos de nosotros no hacemos cosas escondidas? Y vergüenza para cada uno, y vergüenza para mí. Amén. ¿No? ¿Cuántos de nosotros andamos haciendo cosas que no debemos de hacer? Decimos cosas que no debemos de decir. Se nos olvida que la luz está alumbrando y que estamos siendo alumbrados por la misma luz del sol. Ahora, como cristianos, somos alumbrados por la luz de Cristo. La luz, porque Cristo era la luz del mundo, ahora nosotros somos la luz del mundo, porque ahora Cristo vive en nosotros. Entonces, ¿cuántos de nosotros olvidamos, hermano, que la luz nos está alumbrando? En todo momento no se apaga, no se le va la luz, no se le acabó la leña, no se fundió, no. La luz del Señor es una luz infinita. ¿Cuántos se nos olvida, hermano, y andamos haciendo fechorías? ¿Cuántos se nos olvida y pensamos cosas olvidándonos que Dios, por su luz, nos él, a lo mejor los demás no saben, pero Él sí sabe lo que estamos pensando? Eso nos ayuda a tener buena conciencia. No, hermano. Y ojalá nos redarguya la conciencia, porque el día que nuestra conciencia sea cauterizada ya no va a sentir. Hagamos bien o mal, va a ser lo mismo. Ese es el peor castigo que le puede pasar a un cristiano. Una alma cauterizada, una conciencia cauterizada. Entonces, que nosotros, mi hermano, nos redarguya cuando nos portemos mal, cuando pensemos mal, cuando hablemos mal, cuando nos dirijamos mal. Que nos redarguya esa señal de que estamos vivos. Y el Señor dice que todos somos pecadores y seguimos siendo pecadores, pero ya no tenemos como práctica el pecado. Peleamos con él en todo momento. ¿Qué decía Pablo? Oh, ¿cuándo dejaré este cuerpo de muerte? Hasta que venga Cristo. Dejaremos este cuerpo de muerte. Porque a veces ni siquiera es el pensamiento, sino son las mismas reacciones naturales de nuestro cuerpo, que es pecaminoso. De repente hay inmundicia en nosotros. Pero no es porque no nos queramos, es que ese es el pecado que heredamos por andar peque, ya está en nosotros. Por eso nos tenemos que estar siempre poniendo a cuentas con el Señor. ¿Por qué Pablo hablaba después de todas las cosas que hizo? Que tenía una buena conciencia, porque en el momento cuando le vino a él el raciocinio espiritual, cuando él ya empezó a ver realmente las cosas, porque ahora la luz lo alumbraba y le permitía ver lo que antes no podía ver, se empezó a dirigir correctamente. Ojalá y nosotros sigamos así. Si no, mi hermano, no te preocupes, este es el momento para que comiences a dirigirte, comencemos a dirigirnos de manera correcta. Qué tremendo, ¿verdad? Gloria al Señor Jesucristo. Entonces, dice el versículo 2, fíjate cómo a veces cuando nosotros sabemos que estamos bien, mi hermano, le da coraje a otros. O sea que prefieren verte en el vicio, enfermo, sin dinero. No lo sé, prefieren verte de una manera mala que verte contento y verte libre, verte tranquilo. ¿No? Hace mucho tiempo, mi hermano, a mí me vinieron vituperios, me vinieron chismes, me inventaron algo, mi hermano, y entonces, híjoles, la mitad de la iglesia se empezó a dividir, unos en contra mía, otros a favor mío,
Esto llegó hasta el concilio de la iglesia donde yo estaba ministrando. Y unos decían que no, el hermano es un siervo de Dios, yo creo que después lo están vituperando. Otros, no, y pasaban el teléfono y dile al obispo. Y tantas cosas. Esto fue como por 2 años, hermano, no fue fácil. Pero había algo que yo hablaba con Dios cuando yo le decía al Señor, me siento bien en mi conciencia, porque tú sabes que yo no hice de lo que me están acusando. Cuando a veces leo a Pablo y digo, le llovía sobre mojado, no se me olvidan esos 7 años, hermano, que a mí me llovió sobre mojado. Tengo cicatrices del Evangelio, pero eso me da tranquilidad para predicar la palabra. Eso me hace sentirme seguro. Y me acusaron, y de ahí se trajo otro chisme, y de ahí otro chisme. Hubo el momento, hermano, que yo me ponía, alguna vez te conté, que no sé que no hemos llegado a ese tema. Martín Lutero, mi hermano, cuando Martín Lutero se ponía a orar, en esos tiempos cuando él estaba con lo de la reforma, cuentan los historiadores que él se ponía a pelear con el diablo. Y dice, aléjate de mí, Satanás, déjame en paz. Y se ponía, muchos decían que estaba loco, pero no, es una batalla que se le viene a los verdaderos siervos de Dios, a los que están haciendo la voluntad de Dios. Cuando yo me ponía a orar, hermano, la voz me llegaba a mi oído y me decía, acepta todo de lo que te culpa. Y yo, vete, Satanás, porque no, yo soy defensor de la verdad, y si yo voy a morir por la verdad, moriré por la verdad, pero no voy a aceptar algo que no hice. No, mira, si lo aceptas, ya todo se va a solucionar. Y de repente me empezaba, hermano, como que, pues es que sí es cierto, ya esto, porque era presión fuerte, mi hermano. Era algo muy, muy difícil. Pero el Señor sostiene a sus siervos. Fueron las fuerzas del Espíritu Santo que me sostuvo, no mis fuerzas, mi hermano. Entonces, llegó un momento que sí lo llegué a tomar en cuenta. Dije, sí es cierto, ¿verdad? Si me echo la culpa, pues yo sé que no es cierto, pero si me echo la culpa y digo que sí es cierto, pues ya todo se calma y asunto arreglado y bla, 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 bla. Hubiera perdido, hermano, muchas cosas si hubiera aceptado eso. Entonces, así como me habló el espíritu maligno, me habló la voz de Dios y me dijo, ya se te olvidó quién soy yo, ¿verdad? Oh, Señor, es que ahora sí esto está muy difícil. Acuérdate quién soy yo. Y no podía como que captarme, mi hermano. Como que decía, ¿quién eres tú? Pues tú eres el Dios Todopoderoso. Me venía algo y me decía, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿No dijiste tú anteriormente como mi siervo John Hus que por la verdad estabas dispuesto a morir? ¿No dijiste como John Hus que habla la verdad, predica la verdad, vive la verdad, mira la verdad y todo la verdad? Porque si traicionas a la verdad, me estás traicionando a mí. Yo dije, tienes razón, Señor. Debo de pararme sobre la verdad. Entonces vi cómo a él lo habían acusado, mi hermano. Lo habían acusado justamente. Le habían levantado falso testimonio. Pero aún así, él se mantuvo en la verdad. Y hoy vamos a ver un ejemplo, mi hermano, acerca de eso, porque esas son situaciones que podemos pasar y que nos van a enseñar para fortalecer nuestro carácter como cristianos, no como cristianos a medias, ni cristianoides, ni cristinos, no, como cristianos verdaderos. No fue fácil, mi hermano, pero con la ayuda de Dios bien podemos. Y me paré sobre la verdad. Pasó mucho tiempo aún así, mi hermano, pero siempre la verdad, el bien va a triunfar. Amén. Cristo siempre va a triunfar sobre todo. Gloria a Dios. No, entonces, sigamos así, hermano. Entonces dice el versículo 2, porque aquí todo se comienza a poner más complicado. Estas palabras se me hacen tan conocidas en mi vida, mi hermano. Entonces Ananías, que era el sumo sacerdote, ordenó a los que estaban junto a él que lo golpearan en la boca. O sea, por él haber dicho que se sentía con la conciencia tranquila y que hasta el momento, ¿cómo dice Reina Valera? Varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Ananías, por esas palabras, ordenó que lo abofetearan. La pregunta es, ¿por qué? ¿Cómo le da coraje a ciertas personas que realmente sí le echan ganas a las cosas de Dios, que la luz brille y esa luz pareciera que enciega a los demás? Parece que molesta a los demás. ¿Cómo la luz que ahora había en Pablo por Cristo? Porque desde ahí, ¿quién es el que más ha estado mencionando la palabra
que predicaba el evangelio? Pablo. Eso no quiere decir que Pedro y los demás no trabajaran, no, pero la palabra que está diciendo, Pablo fue acá, le hicieron esto, Pablo fue allá, lo golpearon, Pablo fue allá, casi lo medio matan, Pablo fue allá, lo encarcelaron, Pablo regresó aquí, otra vez puro Pablo y problemas. Por eso, mi hermano, ¿qué va a pasar cuando le decimos a los nuevos, vengan a Cristo? Cristo va a solucionar todos tus problemas, y tiene una vida desordenada. ¿Qué es lo que va a hacer Cristo? Va a ordenar su vida. Va a comenzar a solucionar esos problemas, pero esa solución de problemas le va a traer más problemas, dependiendo del entorno donde viva. Entonces, no es que no sea cierto, no, es que la manera es de Dios. Hablemos las cosas completas, no dejemos pautas para que el enemigo no corrompa lo que estamos tratando de decir. Entonces, el sumo sacerdote Ananías, hermano, este no es Anás, el mismo sumo sacerdote que aparece en los evangelios, sino este es uno de los más crueles y corruptos sumos sacerdotes de Israel. Este tuvo que ver con la crucifixión del maestro. ¿Y era qué? Corrupto. ¿Era qué? Era cruel. Fíjate cómo, qué había hecho con el maestro, pero ahora estaba volviéndolo a repetir. ¿Por qué? Porque la luz de Cristo seguía brillando en él. ¿En quiénes? En sus siervos, en Pablo. ¡Qué tremendo! Poderoso es el Señor. Entonces, sus políticas ¿de quién? De Ananías, eran a favor del imperio romano. Sus políticas estaban a favor del imperio romano. Lo alinearon del pueblo judío que terminó con su vida durante una revuelta contra Roma en el año 66 después de Cristo. El que anda mal, hermano, va a terminar mal. Pedro de repente se creyó Superman que podía defender al maestro, sacó su espada, sacó el cebollero, ¡pum!, que le corta la oreja al soldado. ¿Cómo se llamaba? Malco, creo, ¿no? Entonces ¿qué le dijo el Señor? El que a espada pelea, a espada muere. Y es verdad. Incluso uno de los cantos que cantamos dice que no, dice, tengo a mi frente una batalla, no es con espada, es con oración, es doblando rodillas, es con el nombre del Señor Jesucristo. No es como a veces creemos. Es que ponle ascuas sobre su cabeza, vénselo con el bien, hasta que le dé vergüenza y el Señor la haga avergonzarse en su conciencia por cómo se está comportando contigo. Eso es genuino. Yo muchas veces lo he hecho así, ascuas de que nada me le quedo viendo, te voy a poner ascuas de fuego sobre tu cabeza. Y entonces empieza a portarte bien con él, con ella, hasta que el Señor le redarguye su corazón y vas a ver cómo se te pide perdón. ¿Cuánto lo creen? Es palabra de Dios, ya lo leímos, ya lo estudiamos. Entonces después dice, ordenó que le golpeasen. Esto, mi hermano, era un acto ilegal. ¿Qué se puede esperar de un sumo sacerdote corrupto? Todo. Un acto ilegal y representativo del carácter brutal de Ananías. Muchos pastores, mi hermano, así como este sumo sacerdote, son de la misma manera. A lo mejor no los golpean literal, como golpearon a Pablo, pero sí aprovechan la oportunidad. Tú vienes y les cuentas algo, y de repente ellos, en vez, como sacerdotes que son de Dios, se lo guardan y, Señor, te entrego esto, mira, tu oveja se está portando mal, se equivocó, es tremenda, yo no lo sé, te lo pongo en tus manos, ayúdala, trátala, dirígela, alúmbrala, ilumínala. No, hermano, lo primero que hacen en la predicación, lo exponen a la iglesia para que le dé vergüenza. Muchos tienen esa manera de actuar. Ahora, hay veces que el mensaje ya está hecho. A los pastores que, por ejemplo, yo procuro tener mi mensaje antes de que llegue el día, tenerlo ya está hecho, hermano. Mi conciencia está limpia porque yo sé que si la palabra le habla a alguien, no fui yo, fue él.
Pero si yo lo hago con toda la intención, entonces no está siendo Dios, estoy siendo yo el que lo está haciendo. Y muchos pastores son de esa manera. Tú vas y les cuentas buscando una solución, buscando un consejo, y el pastor que hace lo expone a la congregación, y a veces son tan descuidados que hasta dan a entender quién fue, y ya. Y eso está tremendo, mi hermano. Porque yo creo que la oveja ya bastante tiene con lo que está viviendo para que todavía vaya el pastor y le dé un chicotazo, lo mande a golpear, lo mande que le dé una bofetada o se la dé él mismo. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, poderoso es el Señor. El verbo que se traduce como golpeasen, mandó a que le golpeasen, también se utiliza como referencia al ataque de la turba contra Pablo, que estaba en el capítulo 21, versículo 32, en el que estábamos, ya lo pasamos. Y a los golpes que los soldados le dieron a Jesús en Mateo 27:30, además le escupían y con una caña le golpeaban la cabeza. Qué crueles fueron con el maestro. Eso fue lo que le hicieron al príncipe de paz. Eso fue lo que le hicieron al Mesías que tanto estaban pidiendo. Eso fue lo que le hicieron. Poderoso es el Señor. Oh Señor Jesucristo. Entonces, no era, hermano, nada más como de que se calle la boca un simple bofetador. No, tenía una intención maligna, una intención perversa. No era nada más una bofetada, sino era un embate encarnizado. Desmáyalo, pégale con todo. O sea que si lo hubiera ahí desmayado, se hubiera sentido bien Ananías. Los romanos, todos aquellos que golpearon al maestro, no lo golpeaban nada más como que toma esto y otro. No. Lo hacían con la intención de que sufriera. Tenía toda la intención de que sintiera un golpe fuerte. Era el odio. ¿Quién estaba detrás de todo eso? Solamente hay alguien detrás de todo eso. ¿Pero por qué si se supone que eran los religiosos de ese tiempo? A veces así son, hermano. No estábamos hablando. ¿Qué nos enseñó la predicación del domingo? Libres de pecado. ¿Qué quiere decir eso? Si Dios los perdona, ¿quiénes somos nosotros para andarle hablando del pecado a un hermano o una hermana? Pero ¿qué pasa? A veces decimos tantas palabras, levantamos a veces falsos, decimos tantas cosas acerca de un hermano que la intención es muy obvia. ¿Qué? Derribarlo a matar, que se caiga, que se vaya de la iglesia. Y cuando Dios te esté reclamando esa alma, ¿por qué lo hiciste? A ver si lo puedes hacer regresar, a ver si la puedes hacer regresar. Está tremendo, hermano. Porque así eran los judíos. ¿No vimos el ejemplo de la mujer adúltera? ¿Cómo llegaban y la llevaban? ¿Por qué no llevaron a su amigo? ¿Por qué no llevaron al adúltero? Toda la evolución de la realidad, toda le entendí más cosas. Dije, Señor, está tremendo. ¿Qué querían? No, está tremendo, son tremendos los religiosos malos de estos tiempos también. Eso estaba pasando ya desde esos tiempos. Poderoso es el Señor. Versículo 3. Pero Pablo le dijo, así te golpeará Dios a ti. Y es aquí donde vamos a empezar a tocar el carácter del cristiano. Vamos a empezar a tocar el cómo se debe de comportar un cristiano y cómo no se debe de comportar un cristiano. Pero Pablo le dijo, así te golpeará Dios a ti, muro blanqueado. Pared blanqueada, dice la Reina Valera. Tú estás sentado allí para juzgarme conforme a la ley. ¿Por qué violas la ley al mandar que me golpeen? Al sumo sacerdote Ananías se le olvidaba que Pablo era un conocedor de la ley. Se le olvidaba que él sabía también, a lo mejor hasta estaba mejor adiestrado, capacitado, enseñado. Lo había enseñado Gamaliel, uno de los mejores rabinos de ese tiempo. Ananías se le había olvidado eso. A veces la soberbia enciega a las personas y no hace aceptar lo que un hermano puede hacer. Puede venir un hermano que haga esa oración, buen predicador, buen siervo, buena oveja, y de repente
está ahí echándole ganas, humilde, para que la luz nos haga verlo, que la luz brille y digamos, ese hermano lo está portando bien, está echando ganas. No, hay que ponerlo a predicar, sabe de la Biblia, pero ¿qué? A veces la soberbia, no sabe, viene de la iglesia y empiezan a decir, ¿cómo pueden pasar tantas cosas? A pensar que estamos dentro de la iglesia. Entonces, ¿por qué violan la ley? O sea, Pablo sabía que se estaba violando, que eso era ilegal, y le pregunta, ¿por qué? Pared blanqueada. ¿Te acuerdas cuando estuvimos estudiando, mi hermano, atrás, acerca de los sepulcros blanqueados? Estaba yo leyendo algo, mi hermano, Ezequiel 13, 10 al 16, te lo voy a leer rápido para que no nos atrasemos. Esto será así por haber engañado a mi pueblo. Le hablaban de paz cuando en realidad no había paz. Mientras uno levantaba la pared, los otros la recubrían con lodo suelto. Así que diles a los que recubren la pared con lodo suelto, que esa pared se vendrá abajo. Yo enviaré lluvia torrencial y granizos como piedras y un viento tempestuoso para que se venga abajo. Y cuando la pared esté por los suelos, seguramente les van a preguntar, ¿qué pasó con el lodo suelto con que embarraron la pared para recubrirla? Por lo tanto, yo, su Señor y Dios, digo, en mi enojo haré que un viento tempestuoso destroce esa pared. En mi furor enviaré una lluvia torrencial y piedras de granizo para que la destruyan. Así es como voy a desbaratar la pared que ustedes recubrieron con lodo suelto. Voy a echarla por tierra y ésta se caerá y sus cimientos quedarán al descubierto y ustedes serán destruidos con ella. Y así sabrán que yo soy el Señor. Todavía faltan 2 versículos, mejor le paramos. Está tremendo, ¿verdad? ¿Quién es esa pared blanqueada? ¿Quién la levantó? Los fariseos. ¿Y de qué la recubrían? De todo, pero no estaba recubierta de las aptitudes y virtudes que tiene un hijo de Dios. Y es que es verdad, hermano. Muchas veces hay una pared, ves imperfecciones, ¿qué es lo que le echas? Échale cal para que se vea así, blanqueada. Pared blanqueada. ¿Por qué? Porque intentas que no se te vea la suciedad que está en ti. Así era Ananías. Entonces, qué tremendo. No se necesita decir groserías para ofender a alguien, hermano. Entonces, fíjate lo que le dijo Pablo. Pared blanqueada, te tienes que poner cal para cubrir la suciedad que tienes dentro. Ananías, por supuesto que lo entendió, mi hermano. Pero fíjate cómo son las cosas. A mí me impresiona esta actitud de parte de Pablo. Entonces, quebrantando la ley. Pablo estaba indignado ante la violación flagrante de la ley judía por parte del sumo sacerdote. Pablo reaccionó con enojo. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando estamos en una injusticia? ¿Cuántas veces hasta ahorita no hemos escuchado que debemos estar serenos porque somos discípulos del príncipe de paz, porque el Espíritu Santo nos trae templanza? ¿Y cómo es que reaccionamos? ¿A poco no? Arde el enojo. Hay que ser sinceros, mi hermano. Hay que ser sinceros. Vamos, Señor, ayúdame con eso, porque yo sí de todo me expongo. No puedo porque ya me enojé, me enojo y ardo. Entonces, por otro lado, Jesús actuó con calma al verse sometido a la misma clase de transgresión y solo preguntó: ¿cuál es la razón por la que me mandas a golpear? Pablo estaba ya bien, caminaba, predicaba. ¿Qué tanto no hacía Pablo? Pero aún le faltaba algo, todavía tenía fallitas. Como muchos de nosotros todavía seguimos teniendo fallitas. Pablo, en ese momento se le olvidó el maestro y se enojó. ¿Y qué dijo? Le dijo pared blanqueada. Así como tú me estás golpeando a mí, porque eso yo lo he dicho muchas veces, hermano, tengo que aceptarlo. A lo mejor de repente sí me calmo, de repente el espíritu me apacigua, pero mi reacción instantánea es que a veces yo sí le digo, yo sí les he dicho, así como tú me estás haciendo, así te va a hacer Dios. Y de repente reacciono así como de que, tú me mandas a mí, yo soy tu mandadero. Y digo, perdóname, Señor, no debo de decir eso, porque si Dios lo hiciera, hermano, los mata.
Y yo creo que eso no va a ser algo bonito a tu conciencia. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con cómo reaccionamos y las palabras que sacamos cuando son injustos con nosotros. Es un momento para reflexionar acerca de eso, mis hermanos. Por otra parte, mi hermano, eso está en Juan 18:23. Por otra parte, la reacción de Pablo fue equivocada. En este caso, Pablo no estaba actuando como Dios quería que actuara, como el maestro hubiese querido que actuara. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las veces que nosotros hemos actuado de manera similar, el maestro no está de acuerdo con nosotros. Por lo contrario, lo estamos avergonzando. Porque él nunca, ¿qué estábamos hablando en las prédicas de Libres? Que los judíos actuaban como su padre. ¿Quién era su padre? El diablo. Eso fue lo que les dijo Jesucristo. ¿Y por qué Jesucristo no actuaba de esa manera? Porque su padre es Dios. ¿Y por qué? ¿Cómo actúa su padre? Le enseñó todo lo contrario. Si Cristo nos está enseñando a nosotros que no actuemos de esa manera, ¿de dónde sacamos esa manera de actuar? Son puntos a pulir, hermano. ¿Por qué? Porque solamente actúan así. Los hijos del diablo, eso quiere decir que hay imperfección en nosotros. Eso quiere decir que aún sigue habiendo cosas malas en nosotros del enemigo. Tenemos que corregirlas, hermano. ¿Es difícil? Sí, es difícil. Pero ya tienen que ser cosas del pasado. Poco a poco tienen que irse apartando de nosotros. No podemos estar presumiendo. Es como, perdón por el ejemplo, mi hermano, es como la persona que le falleció un hijo por la razón que sea, y ya pasaron 50 años y sigue diciendo que su hijo todo que se le murió. Entonces el consuelo de Cristo, entonces el poder de Cristo, entonces el amor de Cristo. ¿Y cuántas personas han tenido también la misma situación, pero de una manera muy rápida obtienen el alivio y obtienen la tranquilidad y la paz de Dios? Y no se les olvida, pero pueden vivir con eso entendiéndolo por el amor de Dios. Entonces, si nosotros seguimos diciendo, es que así soy yo, no, es que antes era peor, no, hermano, eso quiere decir que algo no está bien. O sea, dentro de ti, no lo digas a los demás, no lo expongas a los demás, dite a ti mismo, tienes que dejar de ser así. Quiero comportarme como, ¿qué decía el canto? Aquí estoy ante ti con todo lo que soy. Viendo Cristo con todo lo que eres, no va a empezar a quitarte cositas, esto no me gusta, pero aquí mira, quiero que aumentes esto, quiero que seas más así, pero esto no me gusta, quítalo. Amén. ¿Tampoco no? Pero muchos pintan a Cristo como que nos quitan y esto no. Veamos a Cristo como es, presentemos a Cristo como es. Presentemos, como decías, estuvo tremendo, mi hermano. Presentemos a Cristo como el Cordero de Dios cuando sea el momento, y presentemos a Cristo como también lo que es el león de la tribu de Judá. No sea que lo presentemos y abusemos de la amabilidad, del amor del Cordero, y venga el león y termine con ellos, termine con nosotros. Que es lo mismo que Dios es amor, pero también es fuego consumidor, también es justo. Se pone tremendo esto, mi hermano. Entonces aquí hay puntos en contra para Pablo. Al Señor no le estaba gustando esa actitud porque Él no le enseñó eso. Ahora, no solamente a Él no nos ha enseñado eso. Por lo contrario, siempre preguntémonos, ¿cómo actuaría el maestro en esta situación? Si ya lo hiciste, hermano, pues bueno, tal vez se pueda enmendar. Fíjate lo que hace Pablo. Entonces, la reacción de Pablo fue equivocada, como lo admitiría después. Aunque era un hombre malvado, Ananías ejercía un oficio ordenado por Dios. Tengamos cuidado con eso. Aunque Ananías era malo y requete malo, estaba ejerciendo un oficio que Dios se lo había delegado. No, es que Dios no puede. No, sí, Dios pone reyes y quita reyes. Yo decía antes, ¿por qué Dios permitió que Peña Nieto llegara al poder? Dios sabe. Y si Peña Nieto llegó, pero hizo tranzas, pues aún con sus tranzas, si Dios no hubiera querido, no hubiera llegado al poder, pero llegó al poder. ¿Qué quiere decir? Que Dios dejó y Dios lo puso. Dios tendrá sus razones.
¿Qué hacen muchos? No, es que esto, ¿qué es lo que hacen con nuestro presidente? No, es que esto lo critican y lo maldicen y todo. Fíjate lo que dice la palabra. Aunque era un hombre malvado, Ananías ejercía un oficio ordenado por Dios. Dios lo puso ahí, nadie se lo iba a quitar. Y debía mostrarse respeto debido a esa posición. Si en el caso, por ejemplo, si una persona llega a la presidencia, tal vez yo no estoy de acuerdo, tal vez no me gusta, pero tengo que tener respeto porque mi Dios es dueño de todo. Mi Dios es y reina sobre todo, y Él pone y quita reyes. Y si Dios lo puso, mire, manos calladitos, porque dice su palabra que antes de obrar, de maldecirlos, hablar mal de ellos, que oremos por ellos, para que gobiernen bien. En el caso de los pastores, era un pastor flojo, un pastor que nada más está pentranza, será un pastor que solamente está hablando y espanta las ovejas y que se vaya. Será lo que sea, hermano, pero si Dios permitió que llegara ahí, aunque Él se haya puesto ahí, aunque muchos piensen que se hereda el ministerio, hermano, si Dios lo permite es porque Dios quiso que estuviera ahí, aunque sea malo. Es difícil de entender, difícil de aceptar, sí, pero aunque sea así, cuidado con estar hablando de los ciegos. ¿Por qué? Porque debemos demostrar respeto. Fíjate la actitud de Pablo. Primero se equivoca, pero fíjate, versículo 4. Los que estaban allí le dijeron: ¿estás insultando al sumo sacerdote? Los que estaban cerca de Pablo se sorprendieron por su reprensión áspera del sumo sacerdote. Porque injurias, eso es lo que decía, dice Reina Valera, es la misma palabra usada en Juan 9:28 para describir los insultos de los líderes judíos al hombre ciego que fue sanado por Jesús. Pedro la empleó para hablar del maltrato que Jesús soportó en su primera carta a Pedro, capítulo 2, versículo 23. Dice: cuando lo maldecía no respondía con maldición. Cuando sufría, no amenazaba, sino que remitía su causa al que juzga con justicia. Qué difícil es hacer eso, hermano. Cuando lo maldecía, no respondía con maldición. A mí cuando a veces me han maldecido, a veces sí he podido, hermano, serio, portarme como el Señor, pero pues debo de ser sincero que a veces sí he batallado. Y se me han salido las palabras de Pablo: así como tú lo hiciste, sí te lo va a hacer mi Dios. Y entonces digo: ay, Señor, perdóname porque no debía haber hecho, porque si hubiera caído muerto en ese momento, como yo lo dije, ¿tú qué ibas a decirme? Pues tú dijiste. Entonces eso vendría a mi conciencia y sería algo muy complicado. Cuando sufría, no amenazaba. Cuando sufrimos, a veces nos llenamos de odio, hermano, de coraje. Y empezamos: ay, ahora sí, y voy a llenos de odio, de coraje, de rabia, sino que remitía su causa al que juzga con justicia. Esto es una regla aquí de oro marcada en nuestro corazón, hermano. Cuando nos hagan mal, dejémoslo en manos del que hace justicia. De Él es la venganza, Él dará el pago. Qué difícil es hacer esto. Con esto que te estaba platicando, hermano, cuando empezaban a vituperarme, cuando eran hermanos de la iglesia que me estaban inventando chismes, hermano, y que te decían que habían tenido visiones, donde yo esto, yo lo otro, hermano, yo más coraje me daba y de repente sentía y me sentía impotente de tantas cosas, pero fue donde en situaciones más fáciles he fallado, pero una situación complicada como es, metían visiones, metían sueños, se inventaban pruebas, me levantaban falso testimonio, me hacían chismes, tantas cosas, hermano, y yo me sentí impotente. Pero nos tiene que bastar. ¿Qué decía el versículo que leímos el miércoles al último? No, nosotros no somos de los que se vienen abajo, de los que se echan atrás de la fe, sino de ¿qué? De los que siguen adelante, de los que nos basta lo que está escrito. Nosotros queremos que caiga fuego del cielo en ese momento, queremos
Pablo también hubiera querido que cayera al fuego del cielo, que la misma mano de Dios le hubiera regresado la cachetada que le dieron, pero el Señor nos está dando un consejo. La palabra nos está dando un consejo y nos está diciendo que, ¿qué, mi hermano? Que tengamos cuidado con eso, que seamos cuidadosos, que dejemos nuestra causa para el que pueda hacer justicia. Él es el justo. Amén. Él es nuestro protector, Él es nuestro abogado. Tuve problemas también, mi hermano, en el tribunal y me di cuenta que la ley había llegado a su límite y no me podía ayudar más. En ese momento comprendí, tú eres mi abogado, tú puedes hacer más allá de eso. Dejemos de siempre, mi hermano, la justicia al que vive para siempre. Amén. Y que nos baste, mi hermano, que nos baste. Tal vez parezca que no pase nada. No, el Señor está trabajando. Dejémoslo que trabaje, dejémoslo ser Dios. Y Él nos dará resultados como de un Dios para los que le creen. Yo soy testimonio viviente de eso, hermano. Poderoso es el Señor. Entonces, versículo 5. Entonces Pablo respondió. Fíjate, le dijeron. Primero recibe una bofetada. Pablo se enoja y lo maldice hasta cierto punto. Y de repente le dicen, ¿le estás diciendo eso al sumo sacerdote? Pablo entonces capta. Hay muchos que sí lo captan, pero no lo hacen. Fíjate lo que hizo Pablo. Entonces Pablo respondió, hermanos, yo no sabía que era el sumo sacerdote, pero sé que está escrito, porque conocía la palabra. Primero, ¿cómo Ananías viola la palabra? ¿Y Pablo iba a hacer lo mismo? No. Seamos cristianos de a de veras. Entonces, si están violando la ley de Dios, hermanos, si nos están vituperando, mismos hermanos, déjalos que ellos lo hagan, no te metas en problemas. Tú sé un cristiano genuino y compórtate como tal. Pablo en ese momento captó y dijo, él está violando la ley, pero no porque él lo hace, también yo. Entonces, ¿qué? Porque sé que está escrito, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo, a un líder de tu pueblo, a un ministro de tu iglesia. Se está portando mal, déjaselo a Dios. Está siendo injusto, déjaselo a Dios. Dios lo va a tratar. Amén. Muchos congregantes, muchos de las iglesias, hermanos, se enojan cuando sus ministros están actuando mal, están portando mal, son tranzas, los robaron, los transearon, no lo sé, y quieren tomar justicia por su propia cuenta. No, hermano. Si es un ministro, déjaselo a Dios. Dios se lo va a poner como debe de ser. Porque se supone que es un ministro que tiene un lazo directo con Dios. Y si Dios no lo llamó, Dios va a comenzar por eso. ¿Por qué te estás poniendo, usurpando un lugar en el que yo no te puse? Te lo permití, pero yo no te puse ahí. ¿Qué pasó con Saúl? ¿A Saúl quién lo escogió? No fue Dios, fue el pueblo. ¿Qué hizo Dios? Lo permitió. ¿Pero qué hizo el último? Lo quitó, porque no lo puso él. Está tremendo, mi hermano. Dice Pablo, no sabía. Algunos creen, hermanos, esto es curioso, algunos creen que esta es otra evidencia de los problemas de vista oculares que Pablo tenía, como luego se va a ver que él tenía problemas de la vista. Cuando se habla del aguijón, tenía dolor muy feo en sus ojos. Entonces, eso está en Gálatas 4:15. Dice, o tal vez, más bien dicho, pero también otros pensaban que Pablo estaba tan enojado que olvidó con quién hablaba. Se le olvidó, a veces eso pasa, hermano. Puedes estar tan enojado que le puedes faltar el respeto a tu padre, a tu madre, a tu abuelito, a tu abuelita. Eso hace el enojo. Por eso, ¿de quién es el enojo? Es del diablo. Él es el único que le gusta faltar el respeto, usurpar lugares. Entonces también es posible, mi hermano, que fuera sarcástico en vista de que Ananías no actuaba como era digno de un sumo sacerdote, porque Pablo sabía dónde se estaba moviendo, era su área. La explicación más sencilla se reduce al significado literal de las palabras de Pablo. El apóstol había salido de Jerusalén muchos años atrás y no había reconocido de vista a Ananías. Entonces a lo mejor le falló la vista, a lo mejor ya no lo conoció, no lo sé. Pueden ser varias las causas, pero esta es como que la que más a lo mejor
se acerque, se adapte. El hecho de que estaba fuera en una reunión informal del Sanedrín, porque no estaban en la iglesia, no estaban en el concilio, implica que el sumo sacerdote no se habría puesto su vestimenta oficial. A veces cuando el pastor aquí lo ves con su corbatita, lo ves así, lo conoces, hermano. Pero ¿qué tal cuando lo ves allá afuera que dices, hermano, Dios lo bendiga? Dios lo bendiga, hermano. ¿Quién era ese que me saludó? Era el pastor, era el hermano. Ay, pues se transformó el hermano, la hermana. Yo me quedé pensando eso ayer, iba pasando el hermano Patricia con su hijo, ahí en Arenal. Y vi la camioneta, la reconocí y le chiflé. ¡Ah, no, Dios los bendiga! Sí me vio su hijo. Su hijo me vio, pero estaba manejando y yo dije, a lo mejor ni me reconoció el hermano porque traía su adentro y ya corra. Entonces, así pasa, hermano, a veces. Y de rápido, pues, ¿quién? Ni modo que estén a ver quién está ahí, ¿no? Entonces, puede ser que a lo mejor no iba vestido con su vestimenta sacerdotal y por eso Pablo no lo reconoció. Y le soltó la maldición. Versículo 6. Cuando Pablo se dio cuenta de que una parte del concilio eran saduceos y otra fariseos, alzó la voz y dijo, hermanos. O sea, Pablo era bien inteligente, hermano, era astuto, así tenemos que ser nosotros. Pablo vio que estaban esos hermanos, que él era fariseo, y dijo, hermanos, yo soy fariseo y soy hijo de un fariseo. ¿Se me está juzgando porque espero la resurrección de los muertos? No estaba diciendo mentiras. Ya hemos tocado este tema, ya hemos enseñado, mi hermano, que los saduceos no creían en la resurrección. Por otra parte, los fariseos, ellos sí creían en la resurrección. A final de cuentas, el evangelio, ¿qué es? Cristo y Cristo crucificado y Cristo resucitado. No estaba echando mentiras. Fue inteligente, a mí me sorprendió. Dije, sí, cierto, va a ser Pablo, bueno, Señor, va a ser grande y quiero ser como él. Estaba hablando de la resurrección, aprovechando que los fariseos, y de ahí empezó a ser astuto Pablo. Entonces, la actitud soberbia de Ananías y su acto ilícito convencieron a Pablo de que no recibiría una audiencia justa ante el Sanedrín. Si lo había mandado a cachetear, ¿tú crees que iba a ser justo estando en su área? Aquí no estaba en su área. ¿Tú crees que iba a ser justo en su área? No, ahí se va a volar la barda. Por esa razón, el apóstol decidió dar un paso astuto y osado. Como fariseo y quizá miembro, a lo mejor fue miembro del Sanedrín, pues era un ministro de alta categoría, hermano. Pablo no era cualquier persona. En otro tiempo a lo mejor fue parte del Sanedrín. Pablo estaba muy al tanto de las tensiones que existían entre las dos facciones del Sanedrín, saduceos y fariseos. Apeló a los fariseos para contar con su respaldo. Fue astuto, hermano. O sea, está la banda de los panchitos, yo de los panchitos, déjales digo que esto y lo otro, ellos me van a defender. Aquí donde se rompe. Fue astuto Pablo, hermano. Seamos así nosotros. Entonces, dice, apeló a los fariseos para contar con su respaldo al recordarles que él mismo era un fariseo y utilizó la principal diferencia teológica entre ellos y los saduceos, la resurrección. Entonces, de este modo, Pablo creó una escisión clara entre las facciones del Sanedrín. O sea, entre ellos empezaron ahí a decir, no, ese es de los míos, no, golpéenlo, encarcélenlo, péguenle, mátenlo, no sé. Y de ahí Pablo se empezó a defender. Entonces, eso es tremendo, mi hermano. Eso es tremendo porque, híjoles. Entonces, el versículo 7, en cuanto dijo esto, se suscitó una discusión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Se produjo una disensión, dice Reina Valera. Existían grandes diferencias sociales, políticas y teológicas entre saduceos y fariseos. Al poner sobre la mesa el tema de la resurrección, Pablo trató de obtener el respaldo de los fariseos sobre la diferencia teológica más grande, que era esa, hermano. Acerca de, por ejemplo, Hechos 23:8 dice lo siguiente: y es que los saduceos dicen que no hay resurrección,
ni ángeles, ni espíritus, pero los fariseos sí creen en todo esto. Por eso es que Pablo citó eso. Puesto que la resurrección de Cristo también era el tema central, es el tema central del cristianismo, no fue una simple estrategia cínica de Pablo para dividir al Sanedrín sobre el punto trivial de la teología judía, sino que él estaba diciendo la verdad. La resurrección es lo que es la esperanza de todo cristiano, es el centro de la doctrina cristiana. Y es que los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritus, pero los fariseos sí creen en todo esto. Entonces, los saduceos solo aceptaban el Pentateuco, como las escrituras dadas por inspiración divina, puesto que sostenían la creencia. Esta creencia está en Mateo 22, 23 al 33, lo leen en su casa, yo nada más les voy a leer. Era una creencia que tenían ellos, de que el Pentateuco no enseñaba que tendría lugar la resurrección de los muertos. Rechazaban el concepto mismo de la resurrección. Por su parte, los fariseos creían en la resurrección y la vida después de la muerte. Sus creencias en ese sentido eran más cercanas al cristianismo de los saduceos. Es significativo que en la Biblia se registre la conversión de fariseos, como está en Hechos 15:5 y como está en Juan 3:1. Pero no de saduceos. Y sí es cierto, algunos fariseos la Biblia registra que sí se convirtieron al cristianismo, pero no registra ningún saduceo, como ya lo habíamos estudiado. Entonces, versículo 9, se levantó entonces una gritería y los escribas que apoyaban a los fariseos se levantaron a protestar. No vemos que este hombre haya cometido ningún crimen. Porque ahí soltó Pablo todo, sabía muy bien, Dios siempre te va a poner todo, mi hermano, a tu favor para que salgas de los momentos difíciles, más cuando es por causa del Evangelio. Pero si tú te dejas llevar por coraje, te dejas llevar por ira, te enciegas con eso, como Pablo lo hizo, pero lo corrigió. Pero si estás atento a la voz de Dios, Dios es el que estás ahí por Dios. ¿Quién te va a salvar? Tu Dios. Amén. Entonces, tranquilo, espera la indicación, la instrucción de Dios y Dios te va a sacar del aprieto en el que puedas estar. No acabamos de leer, pero cuando él acabó con lo de cierto alboroto, hablando a los fariseos, se escabulló el maestro entre todos. ¿Cómo le hizo? Así Dios te va a sacar. Así Cristo te va a sacar del aprieto donde te hayas metido o donde te haya metido por causa del Evangelio. Pero si no fue por causa del Evangelio, pues, a lo mejor no sale, a lo mejor sí, a lo mejor no. Entonces, poderoso es el Señor. Se levantó la gritería, los escribas apoyaban a los fariseos, se levantaron a protestar. No vemos que este hombre haya cometido ningún error, porque lo que dijo Pablo era lo que ellos creían. ¿Puede haberle hablado un espíritu o un ángel? Mejor que un espíritu y mejor que un ángel. Le habló el Mesías que ellos seguían esperando. ¿A poco no? Una cosa es que Pablo se hubiera cegado por la luz y una cosa es que se haya cegado por el odio, por el coraje, por el enojo. ¿Quién le había hablado? Más que un espíritu, más que un ángel, le había hablado el mismo Dios encarnado. Poderoso es el Señor. Entonces, poderoso es el Señor. El desacuerdo teológico con los saduceos era tan intenso que los fariseos estuvieron dispuestos a defender a Pablo, así fuera el líder de la secta cristiana que tanto aborrecían. ¿Por qué los fariseos estaban en contra de la secta cristiana, como dice, ¿no? Entonces, ahora podemos entender de una manera clara ¿por qué encarcelaban a Pablo? ¿Por qué golpeaban a Pablo? ¿Por qué perseguían a Pablo? ¿Por qué? Llegaban saduceos a donde él llegaba a predicar, escuchaban la resurrección, eso se enciende. Cuando tú vas a predicar la palabra, ahora te basas en la palabra. Nosotros tenemos la tranquilidad por este libro, hermano, porque predicamos este libro, predicamos las Sagradas Escrituras, predicamos el libro sagrado. Pero cuando tú predicas el libro sagrado
en una iglesia cristiana donde les predican testimonios, visiones, malinterpretan y tuercen versículos, se van a enojar de la misma manera, hasta de hablar nos van a dejar y nos van a maldecir diciendo que somos una iglesia del diablo. Pero mientras nosotros sigamos predicando el sagrado libro, decía San Chalino Sánchez, hermano, estando bien con Dios, los santos valen un cero a la izquierda. Y así es. Poderoso es el Señor. Versículo 10. Y como la discusión iba en aumento, el tribuno temía que fueran a despedazar a Pablo. Así que mandó que los soldados bajaran y lo quitaran de en medio y se lo llevaran a la fortaleza. ¿Por qué temía tanto? Porque el tribuno ya sabía que Pablo era un ciudadano romano. Por eso ahora tenía la obligación de cuidarlo a como diera lugar. Porque si esto llegaba, que estudiamos en el capítulo pasado, que si esto llegaba a oídos de las autoridades más altas de Roma, podía perder la vida, podía perder su puesto, le iba a ir mal. Por eso ahora, ¿qué? Tenía que proteger a Pablo también él. Porque era ciudadano romano, estaba al mismo nivel que ellos. Versículo 11, mi hermano, y aquí terminamos. A la noche siguiente el Señor se le presentó y le dijo: Pablo, ten ánimo, pues necesito que des testimonio de mí en Roma, así como lo has hecho en Jerusalén. En el momento, mi hermano, más complicado de tu vida, cuando tú sientas que has predicado y que no ha valido la pena, o tú creas que no ha valido la pena, tú sientas que no ha valido la pena, en el momento, mi hermano, cuando nosotros sigamos predicando la palabra y aún nada más vengan 2 o vengan 3, hermano, llegará la voz del maestro que nos va a decir. ¿Y qué otra mejor voz, hermano? Muchos pueden venir a hablar positivismo y decir: piense positivo, hermano, así. Y a veces, hermano, no me hace eso. Hablo personalmente. A veces esas palabras no me hacen. Las siento como palabras que sí traen la intención de animarme, pero yo no me animo por palabras, yo me animo por el poder de Dios. Yo vivo por el poder de Dios. Yo soy por el poder de Dios. Yo sigo existiendo por el poder de Dios. Y sin el poder de Dios, hermano, siento que me muero. Siento que estoy fallando. Siento que no estoy haciendo nada bien. Entonces, ¿qué pudo haber pensado Pablo después de tanta controversia, de tantas batallas, luchas, pruebas, tanta contraposición, oposición que había tenido de parte de los que se supone, es más, de los que Cristo había mandado que les predicaran? ¿No se supone que ser evangelista es bien bonito? Ay, bien bonito, le habla las palabras, les habla las palabras de Dios. Ay, qué bonito habla. Nos habla de Dios. Sí, hermanos, les vengo a hablar de Dios. Dios ama, odia el pecado, pero ama al pecado. Ay, qué bonito, por eso yo vengo a escucharlo a él. Y de repente, cuando viene la verdad, cuando le vienen las contraposiciones de que la vida trae, los golpes que la vida trae consigo misma, entonces, ay, es que ¿por qué Dios es así? Ya no me quiere, se olvidó de mí, me odia, ya no se acuerda de mí, no se acerca a mí, ya no lo siento. Fíjate hasta dónde puede llegar los que vienen a alabar a Dios, los que vienen a buscar a Dios por sentir nada más, olvidando que la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Si no están escuchando la palabra de Dios, ¿vendrá la fe? No. Entonces, ¿qué decíamos? Que de repente nosotros podemos estar, ¿qué decíamos al principio hablando de tantos temas? Tocando otra vez. Si no, ¿quién será su pastor? ¿Qué le estarán predicando? ¿Qué estará escuchando? Si son palabras, si son alabanzas que hablan del Señor, glorifican al Señor, no puede. Ese hermano va a proyectar la luz de Cristo. Pero si no se le está predicando el Evangelio, entonces puedo entender su incredulidad, que no se sienta salvo, que sienta que Dios ya no, que no se limpió bien. Que Cristo, o sea, es como que Cristo lava tus ropas de tu pecado, hermano, y la deja blanco por blanco Cristo. Y al decir nosotros, es que no, es que todavía es que Dios no, es que antes yo era así, es que yo sigo siendo entonces eso quiere decir como de que el detergente no hizo efecto, hermano, salió chafa, que Cristo no sabe lavar.
O sea, fíjate hasta dónde estamos nosotros metiéndonos en problemas. ¿Todo por qué? Porque el diablo viene y nos mete ideas a la mente. Porque viene un hermano a medias tintas cristino, un cristianoide, y nos mete duda. No, Cristo limpia y limpia bien. Su sangre limpia y limpia bien. Es mucho más que efectiva. Terminamos ahora sí, mi hermano. Entonces, le dice, ten ánimo, pues necesito que me quede testimonio de mí en Roma. Señor, ¿no ves todo lo que me ha pasado? ¿No ves que casi me matan? Me dejaron ahí medio muerto, tirado, me metieron a la cárcel, me mordió el perro. ¿Y tú quieres que vaya ahí con aquellos que son peores que los que tú me mandaste? Así como lo has hecho en Jerusalén. Pero el cristiano, movido y dirigido por el Espíritu Santo, ¿qué va a decir? Amén. Úsame para tu gloria. ¿No le entregamos nuestra vida, hermano, cuando nos convertimos? Te entrego mi vida, Señor. Haz de mí lo que tú quieras. ¿Qué palabras? Ya se te hicieron conocidas esas palabras, ¿verdad? Haz de mí lo que tú quieras. Úsame, Señor. Yo quiero ser un instrumento. Bueno, quiero ser un instrumento de Dios, mi hermano. Se le presentó el Señor. Esta fue la quinta de 6 visiones que Pablo recibió en el libro de los Hechos. Ya por tiempo no te las voy a mencionar, pero apúntalas, hermano. Hechos 9, la primera. Hechos 9, 3, 6, cuando se le apareció y lo dejó ciego. Hechos 16, 9 y 10. Hechos 18, 9 al 10. Hechos 22, 17 y 18. Y Hechos 27, 23 y 24. Capítulo 27, versículos 23 y 24. Y esta es la sexta. Bueno, aquí es la quinta, todavía falta la de Hechos 27, 23 y 24. Todas las cuales sucedieron en momentos críticos de su ministerio. ¿Qué decía el canto? Hoy quiero reconocer tu fidelidad. Cristo siempre es fiel y siempre va a ser fiel porque Él es inmutable. Inmutable quiere decir que Él nunca cambia de ánimo, nunca cambia de parecer. No es como nosotros, que si estoy contento lo alabo con todo y parezco pirinola, remolineando y alabando a mi Señor, pero de repente se me baja el ánimo y ahí estoy todo tieso. Tan bonito, le dio risa. Cristo es inmutable, Dios es inmutable, Él no depende del ánimo. Y el cristiano genuino tiene ánimo, lo alaba con todo. No tiene ánimo, también lo alaba con todo. Poderoso es el Señor. Entonces, no dudemos, hermano, que siempre el Señor en los momentos más críticos se va a encontrar con nosotros. Amén. Va a decir, ánimo, hijo, ánimo, hijo. Aquí estoy yo contigo. Vas bien. Sigue adelante. Testifiques en Roma. Jesús animó a Pablo al decirle que su deseo de visitar Roma le sería concedido. Hermano, ¿cuántas veces no le pedimos algo al Señor y cuando vemos la de veras, entonces ya no queremos? ¿No decía Pablo que su deseo era ir a Roma a predicar? Era su tía, al final de cuentas era ciudadano romano. ¿Cuántas razones tendría Pablo para querer ir a predicar a Roma? Entonces, el Señor le había concedido su deseo de predicar en Roma. Ay, Señor, yo quiero predicarle a mi familia cuando estamos allá. No se escupen, se ríen de nosotros, nos hacen esto. Ay, Señor, ya no voy a predicar hijos del diablo. Consúmelos con tu fuego poderoso. Pero ahí andamos, concédeme, Señor, ir a predicarle a mi familia. Y nos sacan tantas cosas que luego no sabemos ni qué decirles. ¿A poco no? Amén. Dios está hablando a su casa. Y bendito su santísimo nombre, porque si Dios está hablando a casa, ahora soy Chimalhuacán, fuente de agua viva, es porque Dios es el Dios de esta casa. Sí, amén. Oremos, mis hermanos. Señor Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, te damos gracias, Padre.